El mundo que hoy conocemos va a cambiar radicalmente en los próximos 5 a 10 años. Cómo la tecnología gradualmente se va volviendo parte de nuestras vidas y en algunos momentos incluso llega a trascender la propia existencia del ser humano. No sé si me pueden poner las diapositivas. Y voy a empezar con este título que es La sociedad. Y en los últimos años ha surgido obviamente esta ideología del progresismo que apela falsamente a esta idea de progreso. Pero es un progreso de orden también material y tecnológico. No necesariamente se refleja en un progreso moral. Y para el progresismo, el fundamento de su filosofía es esta posición del ser humano, ¿no?, como un ser de absoluta libertad. Esos contenidos no están dirigidos a los adultos, están dirigidos a los niños, adolescentes y jóvenes en ese orden, porque en ellos sí va a calar esa semilla. Entonces lo que están haciendo es reventar la identidad. El ser humano ha ido socavando su dignidad, su valor inherente. El concepto de persona se ha visto devaluado. La consecuencia de esto es que poco a poco vamos instrumentalizando al ser humano. Es decir, el ser humano deja de ser una persona y pasa a convertirse en una cosa. Que existe entre un 10 y un 20% de probabilidades de que la inteligencia artificial acabe con la especie humana. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí nuevamente por tercer año consecutivo en Salvemos a la Familia, con grandes amigos. Gracias, Guillermo. Gracias, Milagros, por la invitación. Veo pastores amigos de diversas iglesias de la región también. Algunos que no he conocido, otros que he tenido la fortuna de conocer hace poco y a otros que ya conozco hace un poco más de tiempo. Y también, obviamente, la gente que habitualmente nos acompaña en diferentes actividades. En esta ocasión se me pidió hablar sobre temas más o menos de actualidad, cuestiones que están presionando la vida de las personas, no solamente de una perspectiva espiritual o política, como es el caso de los temas que aborda Agustín, sobre todo con esta idea del globalismo, sino que yo siempre generalmente me he enfocado a analizar estos problemas desde dos perspectivas, desde la filosofía política a través de un lente conservador y también desde la perspectiva científico-tecnológica, y sobre todo esta última, que, como ustedes van a ver entre hoy y mañana con la presentación que daré mañana sobre inteligencia artificial, nos vamos a dar cuenta que el mundo que hoy conocemos va a cambiar radicalmente en los próximos 5 a 10 años. Pero no voy a adelantar eso porque voy a dar ahora en esta sesión una especie de fundamento filosófico, es decir, cómo se ha visto el avance de la tecnología, no solamente en términos de progreso técnico, que es habitualmente lo que uno se enfoca, sino también qué impacto tiene la tecnología en nuestras vidas. No solo de manera externa, sino cómo la tecnología gradualmente se va volviendo parte de nuestras vidas y en algunos momentos incluso llega a trascender la propia existencia del ser humano. Y ese es un punto muy, muy peligroso. No sé si me pueden poner las diapositivas. Y voy a empezar con este título que es La sociedad tecnológica. Estamos viviendo cada vez más en sociedades donde, vamos a verlo un poquito más adelante, como Martin Heidegger, un gran filósofo alemán, señalaba, la separación del hombre con la naturaleza y también por extensión con Dios se está amplificando y se está acelerando. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces vamos a partir con esta imagen. Es una imagen icónica de la Revolución Francesa porque el personaje es icónico. Hablamos de Marianne, la encarnación de la libertad. Marianne ya había existido antes de 1789, que es el año donde ocurre la Revolución Francesa, un 14 de julio, la toma de la Bastilla. Marianne ya existía en el arte y en la iconografía, pero es a partir de este proceso revolucionario que fue alimentado ideológicamente por pensadores como Voltaire, que era profundamente anticatólico. El caso de Rousseau, que también tenía una visión bastante ingenua de la naturaleza del ser humano. Él quería creer que por naturaleza solamente éramos seres buenos, seres cooperativos, cuando en realidad la naturaleza del ser humano es viciada y por eso precisamente apelamos a Dios para que nos dé guía.
Pero en este momento, en 1789, Marianne no solamente se convierte en una imagen importante de la Revolución Francesa, sino en el símbolo mismo de la Revolución. Es a partir incluso de julio de 1789, pocos días después de la toma de la Bastilla, que se empiezan a acuñar monedas de oro con el rostro de Marianne. Y Marianne se vuelve un símbolo. Es una especie de deidad racionalista que ensalza la libertad. Pero Marianne no fue la única. Siguiente diapositiva, por favor. Después de Marianne surge la déesse de la razón, que es la diosa de la razón, que después de un periodo muy conflictivo en Francia, ya a partir de 1793, en noviembre, de hecho el 10 de noviembre de 1793, se reemplaza completamente el catolicismo en Francia. La Iglesia Católica fue fuertemente perseguida y como una especie de reemplazo de esa religión, que era la religión oficial de la monarquía, vamos a decir, el gobierno revolucionario dirigido por Robespierre declara a la diosa razón como un objeto de culto. Era una especie de religión secular promovida desde el Estado para reemplazar los ritos católicos e imponer esta nueva visión racionalista, antiteísta. Y en ese sentido quiero hacer una aclaración. Yo sé que la audiencia aquí es mayoritariamente evangélica, pero se equivocarían si pensaran que eso fue algo bueno, porque al final puede ser la Iglesia Católica, pero también puede ser las iglesias evangélicas. El principio que se atacaba era la fe. Lo que se atacaba era la dimensión trascendental del ser humano y su relación con Dios. En ese sentido, creo que es bueno que ustedes siempre tiendan puentes. Yo sé que hay distancias teológicas, pero el mundo nos exige hoy unidad. Y lo dice un católico imperfecto. Pero yo he tenido la fortuna de trabajar con muchos amigos evangélicos a lo largo de todos estos años. He conocido gente maravillosa y sé que es posible unir fuerzas frente a estos desafíos. Vuelvo entonces a la diosa razón. El 10 de noviembre entonces de 1793 se saquea Notre Dame y se instala este culto a esta diosa, a la cual, ¿no?, diariamente casi se le celebraban cultos. Eran cultos seculares, donde se invitaba a mujeres jóvenes muy guapas para que las representaran, y eran entronizadas dentro de la misma catedral. ¿Qué pasó finalmente con esto? Tanto la diosa de la razón como no era una diosa de la libertad, pero Marianne, esta representación casi divina de la libertad, ejemplificaron de alguna manera este culto a la nada que es el secularismo. El secularismo es vacío, no ofrece absolutamente nada. Y la razón y el individualismo tienen límites. Y esos son los límites que después se expresan en la enorme cantidad de muertos que hubo durante la Revolución. Y curiosamente, queriendo acabar con una tiranía monárquica, terminaron imponiendo a un emperador. O sea, el remedio fue peor que la enfermedad. Siguiente diapositiva. Entonces partimos con esta idea de exaltar la dimensión racional e individual del ser humano. Las ideas de la Revolución Francesa tuvieron un gran impacto, sobre todo en el siglo XIX. Y es aquí donde en el siglo XIX se habla del siglo del progreso. Pero no es un progreso moral, es un progreso tecnológico material. Es el siglo donde surge la primera revolución industrial, donde se expresa a plenitud el potencial de la primera revolución industrial en el Reino Unido, y posteriormente la segunda revolución industrial a fines de ese mismo siglo, sobre todo en los Estados Unidos. Es en este siglo también donde surgen personajes que empiezan a promover ideas que van alejando al ser humano de esa dimensión espiritual y de su relación con Dios. Uno de ellos es Auguste Comte, que fue el padre de la sociología. Él pensaba que el conocimiento científico era la forma más elevada, era la única forma, de hecho, de llegar a la verdad. Si ustedes ven la bandera de Brasil, Orden e Progreso, está inspirado por el movimiento progresista de Comte. Surgió la iglesia positivista, que era el movimiento que él había impulsado, el positivismo científico, donde, por ejemplo, a modo de solidaridad, lo que Comte decía es que era necesario que los sacerdotes seculares de su iglesia promovían el uso de estos mandiles, porque así se promovía la solidaridad. Es decir, fíjense estos procesos de ingeniería social, el ser humano siempre tratando de ser más listo que la naturaleza y que Dios, y siempre estas cosas siempre terminan mal. Aparte de Comte, obviamente, surge, ¿no?, el darwinismo.
con la publicación del Origen de las especies de Darwin, donde ese es un misil en la línea de flotación del cristianismo porque cuestiona la posición no solamente del hombre en la creación, sino también la propia idea de Dios. Porque si podemos descender de los monos, ¿en qué queda esta idea de que somos creados a imagen y semejanza del Señor? Es decir, había una problemática muy grande. Surge también Herbert Spencer, otro pensador británico muy importante, quien hablaba del darwinismo social. Estas cosas parecen, vamos a decir, inofensivas, pero cuando tú señalas que las sociedades evolucionan de manera darwiniana, lo que estás implicando es que sí, algunos de esos miembros de esa sociedad tienen que ser sacrificados en nombre del desarrollo, en nombre del progreso, eso está bien. No sé si entienden el trasfondo de esto. Las ideas siempre tienen un impacto, tienen un trasfondo. Aparte de eso, obviamente, Karl Marx, que decía que la lucha de clases y a partir de la lucha de clases y esta dinámica de poder entre capitalistas y proletarios, iba a surgir también un progreso económico y un progreso tecnológico. Así que vamos a ver que en este siglo XIX la fe en el ser humano, para el ser humano aumenta y su fe por Dios disminuye. Y la ciencia se empieza a elevar a un estado de culto. Y es en este siglo, el siglo XIX, donde Europa se seculariza rápidamente. Siguiente diapositiva, por favor. Y es aquí lo que tenemos. Estas ideas que parten desde la Revolución Francesa, que pasan por el positivismo, el darwinismo, el marxismo, que son las grandes ideas, vamos a decir, del siglo XIX y el siglo XX, que de alguna manera expresa estas ideas a través de dos grandes conflictos, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que generan una catástrofe enorme, nos llevan al tiempo actual. Un tiempo donde estamos tratando de hacer sentido sobre qué lugar va a ocupar el ser humano en este mundo actual. Y en los últimos años ha surgido obviamente esta ideología del progresismo, que apela falsamente a esta idea de progreso. Pero es un progreso de orden también material y tecnológico. No necesariamente se refleja en un progreso moral. Y para el progresismo, el fundamento de su filosofía es esta posición del ser humano, ¿no?, como un ser de absoluta libertad. Y se promueve la libertad, una libertad que se promueve, vamos a decir, no necesariamente como un medio, sino como un fin. Y esta distinción también es muy importante. La libertad como fin no tiene sentido. Si ustedes ponen la libertad como un fin, entonces cuando les pregunten por qué quieres ser libre, ustedes dirán, gracias, para ser libre. Quiero ser libre para ser libre. ¿Pero por qué quieres ser libre? Bueno, mi fin es ser libre. Quiero ser libre para ser libre. Entramos en un razonamiento circular. Y esto nos hace o nos llama a la reflexión. La libertad no solamente es un fin, sino que principalmente es un medio. ¿Para qué somos libres o por qué queremos ser libres? Para tener una vida plena, para tener una vida con propósito, para ser buenas personas, para ser buenos padres, buenos hijos. Ese es nuestro propósito. La libertad es un instrumento más para esos propósitos. ¿Hay libertad para los delincuentes o los criminales? No, por esa misma razón, porque esa libertad, ese medio no lo utilizaron apropiadamente. Ahora, hay otro problema con este culto a la libertad. Este culto a la libertad lo que te dice es, tú eres libre y la mejor expresión o la mayor expresión de libertad que tú puedes tener es tu capacidad de elegir. Tú puedes elegir y por eso, por esa capacidad que tienes para elegir, tú eres libre. Pero hay un problema con esto. Elegir es un acto moralmente neutro o vacío. Yo eligiendo no delibero moralmente. Es el tipo de decisión que hago, es decir, las consecuencias de esa decisión o las reglas previas que guían esa decisión, las que determinan el contenido moral de esa elección. Entonces, elegir como tal no es un proceso moral. Lo que determina finalmente el resultado, el contenido de ese ejercicio moral es su consecuencia. Entonces, ¿qué sucede con esto? Los seres humanos hoy eligen, pero no siempre eligen lo correcto. Eligen amputarse miembros, eligen cambiarse de sexo, eligen matar, ¿no? Todo esto en nombre de la libertad. Lo que pasó ayer con Charlie Kirk.
Terrible. Bueno, un sujeto habrá pensado que era correcto y era justo matar a ese joven porque sus ideas lo ofendían. Y pueden justificar desde esta perspectiva de la libertad como fin ese resultado. Y ese es un problema. ¿Qué ha pasado con los jóvenes en este exceso de libertad donde se promueve esta cultura de los derechos eternos? Tú eres un sujeto de derechos, lo más importante eres tú, después quizás el resto, es decir, un individualismo exacerbado, que estos muchachos sin, una base histórica, no sé si han visto cómo están derrumbando estatuas o cómo van cambiando la historia, el famoso revisionismo histórico. Ahora todos los filósofos griegos eran homosexuales, ¿no? Los senadores romanos eran negros. Es decir, pasamos incluso hay series en Netflix donde hay una reina de Inglaterra que es negra, vikingos que son asiáticos. Es una locura. Bueno, todo eso tiene un propósito. Esos contenidos no están dirigidos a los adultos, están dirigidos a los niños, adolescentes y jóvenes en ese orden, porque en ellos sí va a calar esa semilla. Entonces lo que están haciendo es reventar la identidad, desde lo histórico, desde lo religioso. Cree en ti, empodérate. Tú eres tu propio jefe, tú eres tu propio Dios. Tú solamente te debes a ti mismo. Esa es una mentalidad que también se inculca en los más jovencitos. ¿Qué termina pasando con estos niños? Que obviamente llegan a los 14, 15 años, o 13, 14, 15 años, se empiezan a pintar el pelo de verde, se ponen un piercing acá. Después cada vez, como van viendo las redes sociales, las expresiones estéticas cada vez son más radicales, entonces entran en una especie de competencia y terminan con sujetos que realmente se terminan destruyendo completamente. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué llegan a esta situación? Porque se exacerbaron el sentido de libertad, el mal ejercicio de esa libertad y porque no tienen un compás moral. Entonces, elección sin compás moral te resulta en este tipo de situaciones. Y ese es el problema. ¿Qué ha terminado pasando? Que a partir de estas malas decisiones, el ser humano ha ido socavando su dignidad, su valor inherente. El concepto de persona se ha visto devaluado. Ahora incluso hablamos de personas no humanas para referirnos a animales. O hablamos incluso de seres sintientes, es decir, nos ponen al mismo nivel que las amebas, que los protozoos, porque estos seres también sienten. Y gradualmente, ¿no? Y de manera muy sutil, degradan moralmente al ser humano y elevan moralmente, degradan moralmente al ser humano y elevan moralmente a los animales. La consecuencia de esto es que poco a poco vamos instrumentalizando al ser humano. Es decir, el ser humano deja de ser una persona y pasa a convertirse en una cosa. En el aborto, por ejemplo, es muy claro. De un plumazo, un sujeto de derecho es convertido en cosa. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces uno dice, frente a este avance del racionalismo, del individualismo y el gran desarrollo tecnológico, ¿qué es lo que podría pasar? Porque la tecnología, de alguna manera, ha impulsado el desarrollo humano en diferentes aspectos. Pero en estos tiempos de tecnologías convergentes como la edición genética, la nanotecnología, la inteligencia artificial, la robótica, esta explosión, ¿no?, tecnológica es órdenes de magnitud superior a lo que fue alguna vez la primera revolución industrial, la segunda, la tercera o incluso la cuarta. Estamos en un momento realmente de cambio histórico. Y el primero que observa, o una de las primeras personas que observa el impacto de la tecnología sobre la sociedad, fue este señor, Karl Jaspers. Karl Jaspers fue un filósofo psiquiatra suizo-alemán que nace a fines del siglo XIX, el siglo del progreso, en plena segunda revolución industrial. Y Karl Jaspers escribe y reflexiona sobre el impacto de la tecnología en la vida del ser humano y también en la sociedad en su conjunto. Y él va a escribir una serie de textos, sobre todo entre 1930 y 1960, hablando sobre estos temas. Siguiente diapositiva, por favor. Y lo primero que va a observar Jaspers es que el ser humano, en su existencia y en su experiencia como ser humano, está siendo amenazado. En este momento, estamos hablando primera mitad del siglo XX, estaba muy fuertemente o muy de moda una corriente filosófica llamada existencialismo. El existencialismo, que en realidad fue
Su primer autor reconocido es un filósofo danés, Søren Kierkegaard, que hablaba, ¿no?, de la necesidad del ser humano de ejercer su libertad porque el mundo carece de sentido, no tiene un sentido propio. Entonces, uno a través de su propia libertad debe darle sentido y propósito a esa vida. Y a partir de esa libertad de acción del ser humano y ese propósito y sentido que le da a su vida, va a poder llegar a vivir una vida auténtica. Ese es más o menos el fundamento de lo que es el existencialismo. Otros filósofos existencialistas importantes, Friedrich Nietzsche, que me imagino deben haber escuchado, Jean-Paul Sartre, son filósofos existencialistas. Así que por un lado, el enfoque de Karl Jaspers es un enfoque existencialista, pero también aborda un enfoque fenomenológico. La fenomenología es una rama de la filosofía que fue creada en la primera mitad del siglo XX por Edmund Husserl, ¿no?, y que habla, ¿no?, de la experiencia del ser humano, cómo el ser humano experimenta el mundo que lo rodea a través de sus sentidos, a través de su percepción, ¿no?, a través de la conciencia. Es decir, es una filosofía de la primera persona, cómo yo experimento el mundo que me rodea. ¿Ok? Entonces, Jaspers aborda estas preguntas desde una perspectiva existencialista y fenomenológica. Y lo primero que resalta Jaspers es la libertad individual nunca debe ser un fin, sino un medio. Primera observación. Y la segunda observación que hace, la tecnología está surgiendo, pero la gente no está entendiendo que poco a poco esta tecnología está mecanizando a las masas. Y es una observación que promueve tanto de los resultados o las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Siguiente diapositiva, y ahora voy a explicar por qué. Él habla de estas masas mecanizadas como el aparato. Él dice, este es un aparato. Y ese aparato está formado por trabajadores, por las máquinas y por el Estado burocrático. Esos tres elementos, la maquinaria, los trabajadores y el Estado burocrático, conforman el aparato. Fíjense que esta no es una observación teórica, él la ve en la vida real. Ve, por ejemplo, cómo los países, Alemania, Francia, el Reino Unido, los Estados Unidos, la Unión Soviética, cómo habían puesto a disposición de la aventura de guerra toda su infraestructura, todo su capital intelectual, todas sus personas a trabajar en pos de la producción de armas. Y es así como él observa con absoluta nitidez este aparato. Y él dice, aquí estamos probablemente en un periodo de guerra, pero lo que está pasando aquí trasciende este fenómeno. Estamos viendo de manera muy cruda cómo la tecnología está, ¿no?, encasillando al ser humano. Y él habla que esta situación, donde la tecnología plantea un riesgo existencial, él dice es una situación límite. Estamos experimentando una situación límite. No nos estamos dando cuenta, pero en nombre del progreso tecnológico nos estamos deshumanizando. Y ahí lo ven, ¿no? ¿Por qué decía que nos estamos deshumanizando? ¿Cuáles son las cualidades que tiene que cultivar el ser humano? O que se enseñan en las iglesias, por ejemplo. La compasión, el amor, la solidaridad, la belleza, la verdad. ¿Qué es lo que se promueve en un aparato? ¿Qué se promovería en el aparato? Productividad. Productividad. ¿A la productividad le interesa la solidaridad? ¿A la productividad le interesa el amor? ¿La compasión? Fíjense, es una observación muy potente. La tecnología nos está deshumanizando porque está haciendo que perdamos estas cualidades que son inherentemente humanas y nos está transformando gradualmente en una pieza, en una parte dentro de una gran maquinaria. Muy importante esta observación. Y por lo tanto, la formación de este aparato, de esa masa mecanizada, nos está llevando a la deshumanización. Siguiente diapositiva, por favor. Pero Jaspers dijo que no panda el cúnico. Todavía tenemos oportunidad. ¿Cuál es esa oportunidad? Jaspers observó que la tecnología no delibera moralmente. La tecnología no decide si algo es bueno o malo.
Ojo, como lo vamos a ver mañana, ni siquiera la inteligencia artificial, porque lo que hace la inteligencia artificial es simular capacidades cognitivas del ser humano. Pero Jaspers dice, la tecnología no es neutra, es moralmente neutra y tampoco tiene agencia. ¿Qué significa esto? Que la tecnología por propia iniciativa no puede decidir hacia dónde quiere ir, por lo menos hasta el día de hoy. ¿Quién sabe qué pueda pasar más adelante? Y aquí observamos, ¿no?, esta necesidad, dice Jaspers. Lo que tenemos que hacer ante esta situación donde la tecnología todavía está bajo nuestro control es que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Reafirmar nuestra soberanía sobre la tecnología. Nosotros somos amos de la tecnología y no al revés. Nosotros establecemos los parámetros, nosotros la controlamos. Porque sí, la tecnología va a abrir también las puertas a otro tipo de experiencias, a otro tipo de interacciones, ¿no? Como señala ahí la diapositiva, a nuevas posibilidades existenciales. Si no me creen, piensen en la realidad virtual. La realidad virtual es una nueva forma del ser humano de interactuar con otra forma de realidad. Entonces sí es cierto, la tecnología va a impactar nuestra interacción con el mundo. Pero él dice, nosotros no solamente tenemos soberanía, no solamente tenemos autonomía, sino también tenemos espíritu. Tenemos una dimensión trascendental que debemos rescatar. Este es el gran desafío del ser humano, sobre todo en este siglo, que ya observaba Jaspers hace 100 años, de rescatar nuestra dimensión espiritual. Siguiente diapositiva, por favor. Y aquí vamos a entrar entonces, vamos a dejar de lado a Jaspers y vamos a pasar a otro pensador, en este caso un pensador estadounidense, un polímata estadounidense que se llamaba Lewis Mumford. Lewis Mumford fue un personaje muy particular, no tuvo una formación académica tradicional, era un autodidacta, un tipo muy inteligente y él, vamos a decir, es pionero al momento de fusionar, por ejemplo, los estudios urbanos con la sociología, con la filosofía de la tecnología. Y cuando hablo de estudios urbanos, Mumford fue uno de los primeros en estudiar el fenómeno de las ciudades. ¿Qué impacto tienen las ciudades en la vida del ser humano? ¿Qué significa para un ser humano vivir en una ciudad? ¿Cómo esa ciudad se inserta, ¿no?, en este medio de la naturaleza? Y, siguiente diapositiva, por favor, Mumford empieza a pensar en conceptos a nivel filosófico que posicionen al ser humano en su relación con la tecnología. Y uno de esos primeros conceptos que él acuña es el de humanismo orgánico. ¿Y qué quiere decir Mumford con humanismo orgánico? Él ya observaba que el cambio tecnológico era muy acelerado, pero él decía un momentito, los seres humanos tenemos limitaciones naturales que la máquina no tiene. Y si estamos entrando hacia un mundo de productividad, en algún momento, si la relación tecnología al servicio del ser humano se invierte y pasamos ser humano al servicio del progreso tecnológico, el ser humano no va a poder mantener ese ritmo porque no mantiene el ritmo de la tecnología. Es decir, ya era una llamada de alerta. Y aquí señalaba, la tecnología siempre tiene que servirnos. Y él también tiene una visión un poco más compleja y completa de la tecnología que Carl Jaspers. Él señala que la tecnología es solamente la dimensión física, los aparatos, que en realidad no debemos pensar solamente en tecnología, sino que debemos hablar de técnica. La técnica es aquello que incorpora la tecnología, pero esa tecnología no opera en aislamiento, esa tecnología opera en sociedad. Por lo tanto, para Mumford, técnica es la palabra que tenemos que usar y es el concepto que incluye la tecnología y la sociedad en la cual esa tecnología se enmarca. ¿Él qué observaba? Él observó que no estábamos ya en una etapa de técnica, sino que debido al gran avance tecnológico, para que tengan una idea, Mumford escribe, ¿no?, principalmente en la década de los 20 y la década de los 60, es decir, ve Segunda Guerra Mundial, ve Guerra Fría, ve el gran desarrollo tecnológico, los inicios de la tercera revolución industrial, que fue la revolución del internet, del celular, del fax. Y él dice, ya no estamos en una
solamente en una etapa técnica, estamos en una etapa mega técnica. Es decir, ¿qué quería decir Mumford con eso? Estamos creando sistemas tecnológicos, ¿no? Sistemas tecnológicos sociales, en los cuales lo más importante es producir, ¿no? Expandir esa producción y reemplazar. Aquí entonces la advertencia de Jaspers, ya Mumford la recoge y dice, el ser humano hoy está siendo reemplazado. Les hago una observación para que aterricemos estos conceptos. Cuando van a las empresas, se habla de recursos financieros, recursos legales y se habla de recursos humanos. Ahora le han querido meter colaboradores, amigos de la empresa, ¿no? Coworkers, o sea, les meten unos nombres cada vez más ridículos, simplemente para tratar de tapar lo que no se puede tapar. ¿Cómo son las personas tratadas en las empresas? ¿Son tratadas como personas? No, son tratadas como cosas, porque saben que por cada puesto de trabajo hay 250,000 afuera esperando por un empleo. Y si aquel no funciona, la oficina de recursos humanos te dirá, no eres lo suficientemente productivo, ¿no? No has permitido que expandamos nuestras operaciones y por lo tanto te vamos a reemplazar. Eres obsolescente, ya no sirves, fuera. Entonces son observaciones que no solamente son, y por eso creo que es importante que ustedes entiendan, la filosofía no se trata de hablar raro. La gente dice, uy, estos se creen filósofos, porque hablan en difícil. Al contrario, la filosofía nos permite, si es que nosotros le ponemos un poco de trabajo, porque hay que aprenderla, es a hacer cosas difíciles y complejas y resumirlas en conceptos. Entonces sí tiene una utilidad. Y lo que estoy diciendo aquí es que con estas observaciones se recoge la realidad. Esta realidad fue recogida entre la década del 30 y la década del 60 por los diversos libros que escribió Mumford. Pero fíjense cuán válida es su observación al día de hoy. Entonces Mumford dice, esta mega técnica solamente es posible si es que tenemos mega máquinas. Pero recuerden, Mumford dijo, no veamos la tecnología como máquinas o como tecnología propiamente tal, sino como técnica. Entonces, ¿qué quiere decir Mumford aquí? La mega técnica, ¿no? O las mega máquinas, perdón. Las mega máquinas son los sistemas de poder posibles gracias a la tecnología que tienen una estructura vertical, jerarquizada y compartimentalizada. Vean cómo funcionan ahora las empresas también, ¿no? Muy verticales, el CEO, los gerentes no sé cuántos, más abajo subgerentes, hay una estructura muy vertical y claramente organizada. ¿Cómo son los estados? Son megamáquinas con poder ejecutivo, legislativo, judicial y pum, vamos para abajo con la estructura. ¿Y cómo operan en el tiempo actual? ¿Son posibles estas megamáquinas sin el desarrollo tecnológico? Solamente la tecnología las hace posibles. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema? Dice Mumford. Estas sociedades megatécnicas, ¿no?, que generan estas mega máquinas están nuevamente deshumanizando al ser humano. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, hay que apelar a la biotécnica, es decir, una tecnología que es amigable y que incorpora las limitaciones naturales del ser humano. Mumford está diciendo, máquina al servicio del hombre y no al revés. Si hay alguna duda, vean qué es lo que está pasando con la inteligencia artificial. ¿Quién está sirviendo a quién? Bueno, mañana vamos a conversar de eso. Por lo tanto, debemos aspirar a una sociedad biotécnica, una sociedad donde la tecnología está al servicio del ser humano y que tampoco rompa esta relación del hombre con la naturaleza. Siguiente diapositiva, por favor. Este señor es uno de los filósofos más importantes, no solamente del siglo XX, sino de la historia, por lo menos en la tradición filosófica occidental. Vamos a decir, en vida tuvo un tratamiento muy injusto porque se le acusó de nazi. Y obviamente Martin Heidegger, este gran filósofo alemán, fue nazi.
Pero cuando, ¿no?, la historia siempre olvida estas cosas. ¿Qué pasa cuando la gente está sometida a regímenes tiránicos donde te dicen tienes que hacer esto porque si no tu vida corre peligro, tu carrera corre peligro, tus hijos corren peligro? ¿Se le puede acusar de que voluntariamente él quiso ser nazi? Bueno, obviamente se le ha usado como chivo expiatorio. En la academia progre, Martin Heidegger es sinónimo de nazi, pero en realidad Martin Heidegger es un filósofo que trasciende su tiempo. Fue un filósofo que recorrió, ¿no?, las dimensiones fenomenológicas del ser humano y también es uno de los grandes filósofos en la historia de la filosofía de la tecnología, que es una rama dentro de la filosofía. Ahora, Heidegger da un discurso ya cuando había pasado la guerra, gradualmente había recuperado sus cargos académicos, su reputación, se le volvió porque durante 10 años fue expulsado de toda la vida académica. No se le permitió enseñar, su nombre fue manchado, pero el hombre siguió produciendo. Y en 1954, él da una conferencia en la Escuela de Bellas Artes de Múnich, en Alemania, donde aborda el concepto de la tecnología. Y esta conferencia se convierte en este pequeño librito, ¿no?, una pregunta la pregunta por la técnica, ¿no? Es una pregunta, Heidegger básicamente dice, ¿qué es la tecnología? Siguiente diapositiva. Y vamos a observar ya una diferencia entre Heidegger y los demás autores. Heidegger dice, bueno, los filósofos, los militares, los políticos, todo el mundo ha estudiado la tecnología en función de ¿qué? En función de sus atributos más visibles. ¿Cuáles son? Función, utilidad, propósito, impacto. Pero él dice, yo no voy a estudiar la tecnología desde esta perspectiva. Yo lo que voy a hacer es tratar de descubrir o de exponer la esencia de la tecnología. Y esa es una pregunta de corte metafísico, es decir, una realidad que trasciende nuestro mundo real. Por ejemplo, una pregunta metafísica es, ¿existe Dios? Es una pregunta de corte metafísico. ¿El tiempo es real? ¿No? ¿En qué dimensión temporal estamos o espacial estamos? Son preguntas de corte metafísico. Bueno, él aborda metafísicamente la tecnología y dice, ¿qué es la tecnología? ¿Cuál es su esencia? ¿No? Y él lo que está diciendo es importante la tecnología, afecta nuestras vidas. A diferencia de Jaspers, dice, la tecnología sí tiene valores, no es neutra, está asociada a ciertos valores, a ciertos aspectos sociales, pero tenemos que estudiarlo un poquito más allá. Siguiente diapositiva. Y lo que va a decir Heidegger entonces es, como le señalaba, la tecnología no es neutral, está asociada a valores. Mumford también apoyaba esta posición. Karl Jaspers, el primer autor que vimos, no tenía esta visión. Fíjense en esta segunda línea. La tecnología es un modo de comprensión y entendimiento del mundo. ¿Podríamos entender el mundo actual sin la tecnología y lo que nos ha revelado? Sabríamos que existen, por ejemplo, las estrellas o algunos procesos bioquímicos o materiales. Lo que está diciendo Heidegger es que sí, efectivamente, la tecnología nos permite comprender el mundo que nos rodea. Pero él hace una advertencia. Y ojo, aquí ya vamos viendo un cambio de época. La tecnología se va desarrollando más. Ya no es la tecnología que había analizado Jaspers. Él dice, mucho cuidado, la tecnología puede salirse de control, puede escaparse de nuestras manos y atentaría con esta advertencia que nos dio Jaspers de que perderíamos nuestra soberanía, nuestra autoridad y también veríamos amenazada nuestra dimensión trascendental. Por lo tanto, si esta tecnología opera más allá, ¿no?, de nuestra comprensión, ¿qué podría establecer? Un riesgo existencial. Fíjense, y adelanto un poquito, inteligencia artificial, ¿de qué se está hablando? Hay autores, ¿no?, como este gran científico inglés, Geoffrey Hinton, que de hecho ganó el premio Nobel el año pasado, el premio Nobel de Física, uno de los padres de la inteligencia artificial. ¿Y qué decía Hinton? Hinton decía, o dice, que existe entre un 10 y un 20% de probabilidades de que la inteligencia artificial acabe con la especie humana.
Bueno, los voy a ir calentando para el evento de mañana. Por favor, si les doy un consejo, mañana lo voy a reforzar, empiecen a estudiar estos temas, sobre todo inteligencia artificial, que es lo más inmediato. Hay otras tecnologías que son peligrosas, la edición genética. De eso hablo en mi libro Neoentes. También menciono inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial sí plantea riesgos de corte existencial. Y no necesariamente porque nos vayan a tirar una bomba atómica y vivamos en el mundo de Terminator. No, va a ser algo peor. ¿Por qué? Y solamente les dejo esa pelota picando en el área chica. ¿La tecnología nos ama? ¿La tecnología nos odia? Peor aún, le somos completamente indiferentes. ¿No han escuchado ese vals peruano? Ódiame. Por favor, ódiame, ¿sí o no? ¿Por qué ódiame? Porque por lo menos reconoces que existo. Si ni siquiera me odias, es porque no existo. Piensen en esto. Entonces, esta observación que hace Heidegger va precisamente en esa línea. La tecnología puede asumir un control propio en su desarrollo. Y aquí entramos a la parte de los conceptos difíciles, porque Heidegger es uno de esos filósofos difíciles, ¿no? Los filósofos alemanes son difíciles. Uno cuando lee Hegel, primero que son unos troncos de este tamaño, así que uno se puede leer los resúmenes, no hay que leerlo todo. Y es un filósofo que complica ¿no? Lo que puede escribir en una frase, le escribe en 10, inventa palabras. Heidegger era de esta línea, ¿no? Un filósofo que inventaba conceptos. Y uno de estos conceptos que inventa es Entbergen. Y él dice, Entbergen, el fundamento, ¿no? de la tecnología para estudiar la esencia de esa tecnología es entender la idea de Entbergen. ¿Y qué significa? Él dice que la tecnología y la esencia de la tecnología es la capacidad que tiene la tecnología para revelar verdades. Ojo con esto, traten de prestar atención, porque es una idea muy bonita. La tecnología nos ayuda a revelar verdades. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, pensemos en una estatua griega, un busto. Entonces, ¿qué diría Heidegger al respecto? Bueno, ese mármol, esa piedra, ¿no? de mármol original, que era un bloque así, se reveló en forma de esta estatua. Es decir, tenía el potencial para convertirse en esa estatua, en esa belleza, y de esa manera el mármol se expresó, se reflejó en esa figura. Cuando, por ejemplo, se encuentra petróleo, ¿qué te dirá Heidegger? Bueno, esos animales muertos durante millones de años se revelaron como fuente de energía. ¿Van entendiendo el concepto? Él dice que esa es la esencia de la tecnología, ¿no? Cómo la tecnología revela una verdad que estaba esperando a ser descubierta. Entonces, esas revelaciones que tiene la tecnología obviamente cambian nuestra comprensión del mundo. Siguiente diapositiva. Y él va a decir, tenemos este proceso de revelación, pero en el mundo actual, ¿cómo es que la tecnología revela al mundo? Y él habla del concepto de Gestell. Lo que hace la tecnología es enmarcar al mundo para revelarlo. ¿Cómo? Como una gran reserva. Es decir, fíjense en la profundidad de esta idea. Heidegger te está diciendo, la tecnología lo que hace es nos revela un mundo como una gran reserva esperando a ser explotada. Es decir, la tecnología nos permite ver el mundo como recursos a ser explotados. Es decir, hay un enfoque utilitarista, hay que sacarle utilidad. Nuevamente, separan esta dimensión de la tecnología asociada con el amor, con la compasión. No, productividad, explotación, expansión. Y lo que está pasando aquí entonces es ¿qué hacemos? ¿O cuál es el peligro frente a este enmarcamiento del mundo como una gran reserva? Que el ser humano, que también es parte de ese mundo, pasa a ser un recurso más. Es un punto de transición histórico. El ser humano deja de ser un sujeto que observa al objeto.
es decir, un sujeto que observa los recursos, los animales, las plantas. Y el ser humano también pasa a ser un objeto. Y cuando el ser humano pasa a ser un objeto desde un enfoque utilitarista, ¿cuál es el límite para explotar a ese objeto? Ninguno. Y por lo tanto, el gran peligro que está observando aquí Heidegger es que bajo este enmarcamiento, bajo este gestel del mundo como una gran reserva, el ser humano gradualmente se va separando de la naturaleza. Siguiente diapositiva, por favor. Uy, peligrosísimo, dice Heidegger. Estamos ante un riesgo existencial. Es un riesgo existencial que se ve exacerbado porque el ser humano dejó de creer en Dios y pasó a creer en la diosa ciencia. Ya lo habíamos visto antes. Y esto dice, bueno, ¿cuál va a ser el límite de esta explotación? ¿Qué capacidad vamos a tener nosotros de darle vuelta a esta situación? Bueno, apela también a la idea de Jaspers. Volvamos a la dimensión espiritual y trascendental del ser humano. Y mientras tengamos tiempo y el poder para hacerlo, determinemos cuáles son los límites de esa tecnología. Porque si no, esa tecnología nos va a terminar comiendo. Por lo tanto, la tecnología para Heidegger es un modo de ser, un modo de revelación de esa naturaleza. Siguiente diapositiva. Y aquí entramos al último pensador. Pierdan cuidado, más o menos unos 10 minutos. Es el gran Jacques Ellul. Jacques Ellul es otro de los padres de la filosofía de la tecnología. Y él escribe en 1954, ojo, el mismo año en que es publicado el librito de Heidegger, La Sociedad Tecnológica, que es el título de esta presentación. ¿Y qué va a decir Ellul al respecto de esto? Siguiente diapositiva. Él va a señalar que en la misma línea de Mumford, que no podemos hablar de tecnologías secas, sino que tenemos que hablar de técnica. Y técnica va a ser el aparato tecnológico, pero a diferencia de Mumford, él va a decir, es el aparato tecnológico y ojo, todos los métodos, no los aparatos, todos los métodos racionales con los cuales el ser humano va a apelar a qué o qué va a buscar. Vamos a diseñar métodos racionalmente, vamos a aplicar tecnología siguiendo esos métodos. ¿Para qué? Para explotar el mundo, no solamente de manera más productiva, sino también más eficiente. Productividad y eficiencia no son lo mismo. Productividad y eficiencia no son lo mismo. Eficiencia pasa a ser, ¿no?, el gran temor, la gran pesadilla que había planteado Mumford, que finalmente en nombre de la productividad eficiente nos terminen, ¿no?, vamos a decir, exprimiendo absolutamente todo. En este mundo de absoluta eficiencia, ¿qué dice Ellul? ¿Cuáles son los problemas? Todo empieza a ser cuantificado. Imagínense un mundo donde todo es cuantificado. ¿Es posible un mundo así? La tecnología sí lo hace posible. Donde podrías tener métricas. ¿A quién quiere más una madre? A Juan lo quiere 23 y a Julio lo quiere 21. Y pueden tener métricas para eso. Pueden tener métricas para todo. ¿Podemos reducir a métricas la relación del ser humano? ¿Están viendo entonces cuáles son los problemas de estas tecnologías que están surgiendo, donde todo se está cuantificando? Esto es lo que advertía Ellul. Estamos pasando a una posición donde la tecnología está cuantificándolo todo. Y en un mundo donde todo es cuantificado, tú puedes generar un orden determinista. No sé si entiendan este concepto, pero el determinismo es básicamente no hay libre albedrío, no hay necesidad de pensar nada a futuro porque todo va a estar perfectamente planeado y perfectamente establecido. Cosa que sería una maravilla desde la perspectiva de un empresario. Saber que voy a producir esto y voy a ganar esto y voy a necesitar esto. Pero somos los seres humanos seres que vivimos en un mundo determinado por algo, determinista. Incluso si planteamos esto desde una perspectiva teológica, Dios nos dio libre albedrío. Si no no tendría sentido la vida, porque ya sabríamos absolutamente todo lo que va a pasar y todo lo que va a hacer. No lo sabemos.
Por lo tanto, frente a esta hipercuantificación, caemos nuevamente en el riesgo de la instrumentalización del ser humano. Y otra advertencia que hace el LUL, que creo que es particularmente importante para estos tiempos: la tecnología no va a distinguir entre izquierdas y derechas. Todos, tampoco entre religiones. La tecnología es completamente indiferente a las realidades del ser humano. Entonces, aquí voy, ¿no? Y aquí, por ejemplo, a mi querido Agustín, le digo, Agustín, para que le metas ahí ¿no? Yo te apoyo en eso, elementos tecnológicos a esa discusión política. Porque, como digo, da lo mismo si es derecha o izquierda, al final el plantón de la tecnología te va a venir igual. Siguiente diapositiva. Y bueno, ya que entramos entonces al final, ¿qué ha pasado entonces? ¿Cuál es el resumen? En nombre de la libertad, una libertad que es considerada un fin, hemos llegado a un punto donde el ser humano, para lograr esta senda de la productividad, se ha estandarizado. Es decir, ya no somos individuos, pasamos a ser números o códigos dentro de una gran maquinaria, ¿no?, técnica, es decir, sociedad más tecnología, y donde se nos pide ser no más compasivos, no más solidarios, más eficientes, más productivos. Y mientras tanto, paralela a esa situación, las agendas progresistas destruyendo todo elemento o todo trazo de identidad del ser humano, su historia, su fe, ¿no?, sus relaciones, sus iglesias, todo. Prepárense entonces para el tipo de futuro que se nos está generando, con una generación joven que está siendo fuertemente afectada por estos procesos de relativización. Por lo tanto, en nombre de este falso progreso tecnológico, lo que ha terminado pasando es que, como señalaba Heidegger, el ser humano dejó de ser un sujeto y pasó a ser un objeto. Este objeto es ahora objeto, ¿no? Este objeto ahora es insumo para la experimentación. Y lo que se busca es instrumentalizar eficientemente todo en nombre de un progreso que no busca servir al ser humano, sino que es un progreso que busca servirse a sí mismo. Así que esas son las reflexiones que les dejo por ahora. Siguiente diapositiva. Esto es para romper un poco la línea visual y que sepan que esta obra de arte fue hecha por inteligencia artificial y que estamos entrando a un mundo donde las observaciones de estos filósofos, de estos pensadores hace ya casi 100 años, siguen más vigentes que nunca. Así que los invito a reflexionar sobre estos temas y agradezco su atención. Muchas gracias.